Este es el postre sin horno más fácil y rápido para vender en Halloween. Te voy a enseñar paso a paso la receta y 9 decoraciones súper fáciles que puedes hacer para vender. Además lleva muy poquitos ingredientes, aquí te los dejo en la pantalla. Te va a encantar lo rápido que se hace este postre. Aquí tengo listos los ingredientes y mira lo fácil que es. En la licuadora pones la leche evaporada, leche condensada, también el queso crema y este es mejor tenerlo a temperatura ambiente. Agrega el jugo de limón y empiezas a moler con la licuadora. Generalmente yo le voy agregando el jugo de limón poco a poco, pero esta vez se me pasó, aunque igual quedó deliciosa y muy espesa la mezcla por el efecto del limón. Para el postre usaré 2 paquetes de galletas Marías, pero también haré algunos usando galletas Oreo. Puedes usar la galleta que más te guste. Como estamos haciendo postres para vender, te recomiendo que uses de estos contenedores que son desechables. Este específicamente es uno cuadrado, pero puedes usar cualquiera y mide 9 por 9 centímetros y también tiene una altura de 4.5 centímetros. Si no encuentras exactamente este modelo, puedes usar redondos, rectangulares, o sea, puedes usar el que tú encuentres. El chiste es que la decoración sea de Halloween y que quede muy vistosa. Este postre es una carlota de limón y es la cosa más fácil del mundo. Vas a poner un poco de la mezcla, la extiendes por todo tu molde llegando bien hasta las orillas y después pones una capa de galletas. Si quieres puedes molerlas, pero a mí me gusta más la textura de la galleta así entera. Lo siguiente será repetir el procedimiento formando capas con la mezcla y las galletas. Para estos contenedores yo puse 3 capas de galleta y 3 capas de mezcla. La idea es ir llenando los vasitos con mezcla y galleta hasta que se te termine alguno de los dos. En total me salieron 11 postres, 9 con galletas Marías y 2 con Oreo. Y de los tubos de galleta María me sobraron algunas, pero esto puede variar dependiendo de la medida de contenedor que uses. Esta vez yo hice una carlota de limón porque sé que a ustedes les gustan mucho los postres sin horno, entonces para decorar postres de Halloween sin horno usé esta receta, pero si quieres puedes usar la otra que tengo del tiramisú. Y de hecho durante el proceso nos estuvimos comiendo varias galletas con la mezcla, pero yo creo que con estas cantidades que te di te alcanzan perfectamente para 12 contenedores de la medida que yo estoy usando. Cuando los tengas listos, los llevas al refrigerador 5 horas antes de empezar a decorar. Ahora vamos a empezar con la parte divertida de nuestros postres para vender en Halloween. Aquí tengo crema para batir, está fría y la voy a poner en el tazón de la batidora. Hay diferentes cremas para batir de origen animal y vegetal. Esta que estoy usando es de origen vegetal y ya viene endulzada. Te recomiendo mucho este tipo de cremas porque son mucho más estables. Y ya que la tengo así, ahora la voy a dividir en 3 para pintarla con diferentes colores de Halloween. Yo voy a usar colorantes neón. Y dejé también un poquito aquí de crema para pintarla en color negro porque pues hay que hacer los detalles. Simplemente vamos a mezclar hasta que todo se combine, que ya veas que no se ven vetas de color y te recomiendo mucho que uses colorantes en gel porque son los que pigmentan mejor. Cuando ya tengas todos los colores listos, ahora los vas a poner en mangas pasteleras. Yo voy a usar un cople para estarle cambiando las boquillas y olvidé decirte que también separé un poco de crema para batir en color blanco. Los coples o adaptadores te facilitan muchísimo el trabajo para que puedas armar tus postres más rápido. Por ejemplo, como yo nada más voy a usar 5 colores, solo necesito 5 mangas, les pongo el cople y simplemente voy a ir cambiando las boquillas. Para nuestro siguiente postre de Halloween voy a usar crema en color verde, la voy a poner con el cople sobre el postre. Con la espátula aliso y retiro el exceso de crema. De hecho, no sé por qué dije siguiente postre si en realidad es el primero. Ahora con la boquilla número 12 voy a ir formando el pelo en esta parte. ¿Sabías que este personaje originalmente no era verde?
Solo que al hacer la versión para el cine, todos los tonos de piel de todas las razas eran notorios por parecer anormalmente oscuros en la película, por lo que se usó maquillaje para compensar. Y el verde se usaba a menudo en las películas en blanco y negro para dar un color blanco pálido, pero ahora no podemos imaginarnos un Frankenstein pálido, así que siempre lo identificamos con el color verde. Y yo encontré estos sprinkles gigantes, los partí por la mitad para ponerle sus tornillos. Limpiamos el exceso, lo cubrimos y lo tenemos listo. Ya lo puedes llevar a refrigerar. Para decorar nuestro siguiente postre, voy a usar el color naranja así directo con el cople sin ninguna boquilla. Vas a ir alisando aquí un poquito, así. Mira, esto es bien fácil. Y recuerda irle limpiando todo el excedente para que quede más bonito. Y nuevamente con la boquilla número 12 voy a formar los ojos. Y con la boquilla número 6 hacemos la boquita. Y como es una calabaza, le vamos a hacer con la boquilla número 6 la hojita así en forma de espiral. Voy a repetir el mismo paso de aplicar la crema y alisar, pero ahora lo estoy haciendo con color morado. Directo así con el cople voy aplicando un poquito de crema en color blanco. Con una espátula perfeccionamos un poquito. Y le pondré ojos con la crema en color negro. Bueno, también poquita. Con la boquilla número 32 voy a ir haciendo un borde de concha. Solamente presionas y jalas hacia abajo. Presionas y jalas. Y ahora unos cuantos sprinkles color Halloween. Este que voy a decorar ahora es un postre de Oreo y le voy a poner crema color verde. Y con una boquilla lisa, estoy usando la número 10, voy a darle forma de un fantasma. ¿Sabes por qué se representa a los fantasmas con una sábana? Esto tiene su origen en la Edad Media europea. Tradicionalmente a los difuntos se les envolvía en una mortaja, que no es otra cosa sino una sábana blanca, y es de ahí que se considera que si el fantasma decidía hacer una visita a los vivos, iría vestido con esta mortaja o sábana. Boquilla número 21 para hacer el borde. Y ahora voy a ponerle otra vez en la orilla un poquito de sprinkles, así muy colores de Halloween. Yo estoy usando estos de la marca Pali, te voy a dejar su información abajo en la descripción, pero la verdad es que ahorita estoy segura que puedes encontrar en donde tú vives de diferentes marcas y diferentes combinaciones, porque ya empieza la temporada de Halloween. Aquí tengo mi siguiente postre, lo alicé usando un fondo en color verde y ahora voy a ir dándole forma de una calabaza. Y ahora voy a corregir alisando un poquito con una espátula. Usando una boquilla más delgadita, si estoy usando la número 3, voy a hacer como un delineado, no importa si se te corta. Originalmente los irlandeses tallaban nabos y los usaban como faroles en Halloween, pero al llegar a América no tenían cultivos de nabos, así que usaron calabazas porque abundaban y eran más fáciles de tallar. Y que no le falte un bordecito para que se vea más bonito. En la mayor parte de Europa y América del Norte, el tiempo de cosecha de las calabazas es en el otoño. Por eso son tan populares en la decoración, no solo de Halloween, sino también de Acción de Gracias. Para el siguiente postre estoy usando una base en color naranja y vamos a hacer un caldero. Nunca he pensado de dónde viene la palabra caldero, o sea, así como que de caldo. O sea, siempre asociaba caldero con una bruja, pero pues pensaba que era como para hacer pociones o no sé. Bueno, vamos rellenando nuestra figura, igual voy a alisarla para quitarle las imperfecciones. Y tú puedes hacer el caldero en color negro, yo lo estoy haciendo en color morado para que veas que se pueden combinar, o sea, con los mismos 3 colores podemos hacer diferentes decoraciones. Cuando yo hago las decoraciones con crema de mantequilla, o sea, puedo delinear y puedo pintar con color negro y no pasa nada, pero estoy viendo que en la crema esta tipo batida, tipo chantilly,
pues es otra historia. Entonces, para no abusar del color negro, yo lo estoy haciendo aquí con color morado. Y de hecho, estas decoraciones las puedes usar también si haces pastelitos así en versión de Lunchbox Cake. O sea, la idea yo creo que te sirve y te sirven estos dibujitos que estamos haciendo. Y por esto es por lo que yo asociaba el caldero así como con pócimas, o sea, no tanto como con caldos de bruja. Pero bueno, ahora le voy a hacer así un poquito de espuma, de poción mágica en color verde. Bueno, no mágica, poción, porque este es un caldero de Halloween. Después de un rato la crema se empieza a ver así muy porosa y espesa, hay que volver a batirla, pero en esta decoración no nos importa mucho porque la vamos a cubrir aquí con algunas piezas de ojos y de huesos y de cosas así de bruja. Y le voy a ir poniendo aquí unos sprinkles. Y aunque este es un caldero de bruja y está haciendo una poción muy maléfica, es un caldero muy tierno, así que le vamos a poner ojitos, boquita y unas cejitas. Y listo, ahora un borde, pero en esta ocasión lo voy a poner en color verde, así es que nuevamente cambio la boquilla y listo. Y en este no tienes que ir haciendo conchas, solo presionas y van a ir saliendo estrellitas. ¿Has visto qué fácil está este diseño? Un poquito más de sprinkles y así de fácil ya tienes otro diseño. Voy a decorar ahora uno con base en color morado y este personaje no puede faltar en Halloween, además es de los más fáciles. Con crema en color blanco voy a ir haciendo aquí un círculo. No tiene que quedar perfecto porque lo vamos a alisar con una espátula. Y para hacerlo aún más fácil voy a usar estos ojitos de los sprinkles. Y ahora con esta boquilla, que es la número 104, que es así un poco plana, nos va a servir para hacerle las vendas a la momia. Y ahora el borde más fácil, ¿ves? No te compliques, haz lo que para ti sea más fácil. Aquí solo voy haciendo presión y dejo salir la crema. La siguiente decoración de nuestro postre de Halloween voy a usar como base este color verde y voy a ir haciendo una calabacita, pero estas son las calabazas que usan como canastita para pedir dulces. Voy a hacer otra en color morado y estas de hecho no es necesario alisarlas. Le ponemos ojitos, también la boca y la asa. Y para darles el efecto de que están llenas de dulces, yo le voy a poner estas mini grajeas. Estas son de las que encuentras en todos lados, de hecho yo las compré aquí en una tienda de materias primas. Este lo voy a terminar con un borde morado. Nuevamente estoy usando la boquilla número 21. Este otro diseño también voy a hacer algo muy fácil. La verdad es que hay muchas opciones, no te compliques, o sea, puedes hacer telarañas, puedes hacer gatitos, puedes hacer murciélagos. Hay un montón de personajes de Halloween que nunca deben de faltar. Y de hecho estás pensando que yo estoy disfrazada de gato, pero no. Hay una serie que me gusta mucho que se llama The Office. Escribe en los comentarios si sabes de quién estoy disfrazada. Bueno, sí estoy disfrazada de gato, pero más bien estoy disfrazada de un personaje que se disfraza de gato. Y bueno, vamos a la decoración del postre. Estoy usando una boquilla número 6 y vamos a hacer unos mini fantasmitas en diferentes colores, para que aproveches las cremas que pintaste de diferentes colores y no solamente hagas fantasmas en color blanco. Y ya que tengas todos tus fantasmitas, vas a tratar de alisarlos un poquito, de perfeccionarlos en caso de que te hayan quedado con la crema así muy batida o muy porosa. Y ahora le voy a hacer nuevamente un bordecito por esta parte de aquí, en la orilla. Tú puedes hacer estas decoraciones, o sea, puedes repetir la que se te haga más fácil, puedes usar los colores que tú quieras, puedes hacer estas decoraciones en mini pastelitos, en Lunchbox Cake. La verdad es que estas ideas, o sea, son
Son para que se te haga más fácil, así que no te compliques, haz lo que a ti te resulte más fácil. Y más sprinkles en la parte de arriba. ¿Has visto cómo no necesitas horno para empezar a vender postres? Esta idea está súper fácil. De hecho, si no te sale el color negro, no pongas color negro. Puedes hacer combinaciones de colores. O sea, esto es fantasía, así que puede haber calabazas con ojos morados, fantasmas con ojos verdes, o sea, así que pon la imaginación y haz el postre que para ti sea más fácil decorar, porque recuerda que es para vender, entonces tienes que sacar muchos postres muy rápido porque te van a pedir un montón. Y cuando lo hagas, envíame tu foto para compartirla como estas que me acaban de enviar por aquí. Me encanta verlas, me encanta platicar con ustedes, me encanta saber de muchas personas que están haciendo postres para vender, y si tú quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, aquí te las voy a poner. Yo me llamo Elena, pero me encuentras como Nivel Delicia. Y también quiero aprovechar para mandar un saludo a todas estas personas que están apareciendo aquí sus nombres. Todos ellos son los miembros de mi canal. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Y gracias también a las 2 miembros nuevas que se acaban de unir en el Nivel Brilli Brilli, que son Lilia Maciel y Betty Hernández. De verdad, muchas gracias. Y también quiero hacer una mención especial a 3 miembros que llevan más de un año apoyando mi canal. De verdad se los agradezco muchísimo, a la tía Mar, Moshina y Diana Amaral. De verdad les mando un beso y gracias infinitas por todo el apoyo que me han dado. Si tú ya has visto mi contenido, te puedes dar cuenta que en este video combiné diferentes ideas de los postres en vasito para vender. O sea, saqué la idea del tiramisú de usar el contenedor cuadrado y la receta de la Carlota, solamente que ahora le puse queso Filadelfia, pero los decoré de Halloween, así es que no te limites con los postres, tú puedes hacer diferentes combinaciones o tomar cualquier receta y simplemente decorarla de Halloween. Si no has visto esas recetas, te las dejo aquí abajo en la descripción. Y si mi contenido te gusta, también te puedes suscribir porque es completamente gratis. Tengo muchas recetas de postres para vender y me ayudas mucho cada vez que compartes los videos y le das like. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye. Y si te quedaste hasta este momento, te voy a contar que no intenté disfrazarme de gatita, intenté disfrazarme de Pam Beesly de la serie de The Office. Aquí te voy a poner una foto. Ay, no olvides dejarme en los comentarios cuál decoración te gustó más. Ahora sí, bye.